preparado para usted de las últimas 24 horas de lo más importante en Costa Rica y el mundo. José David Pérez les saluda. Gracias por sintonizarnos también a través de 101.5 Costa Rica Radio. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. $2.085 costarricenses fueron repatriados desde distintos puntos del planeta desde que se cerraron las fronteras producto del COVID-19. El Ministerio de Salud avala el uso de mascarilla para las personas que laboran y usan el transporte público, servicios de atención a clientes y también para reuniones. Los diputados planean retomar el trabajo en comisiones. Tienen como prioridad las de investigación en casos como la UPAD, el FES y los ingresos financieros del PAC. Más de 1 millón de estudiantes volverán a las aulas después del periodo de vacaciones en julio, pero el regreso será intercalado entre clases presenciales y virtuales. Iniciamos con información. El ministro de Salud, Daniel Salas, reiteró la recomendación del uso de mascarillas en el transporte público. Atención al público y reuniones presenciales que se extiendan por más de 15 minutos. Más de 2 meses después de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud recomienda el uso de mascarillas para evitar el contagio. Esto en situaciones especiales, como por ejemplo cuando se viaja en transporte público, pero siempre y cuando este artículo se utilice de la manera adecuada, según explicó el ministro de Salud, Daniel Salas. Para realizar el uso adecuado debe lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla, verificar que no tenga rasgaduras o agujeros, colocarse de forma que cubra toda la nariz y la boca, no tocarla para evitar la contaminación, no quitársela mientras esté en público, debe cambiarse cuando ésta esté húmeda y la mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado. Salas explicó que esta recomendación se hace ahora debido a que en Costa Rica no se ha detectado transmisión comunitaria. Porque es que estamos recomendando hasta este momento y no antes el uso de cubrebocas. En Costa Rica no se ha instaurado la transmisión comunitaria, no ha habido transmisión de tal forma que nos desborde los servicios de salud. El ministro también explicó que la mascarilla puede ser comprada o fabricada en casa e incluso puede ser sustituida por las caretas de plástico. En el caso de las mascarillas quirúrgicas es importante comprobar que ésta tenga varias capas, que no deje pasar ni la luz ni el aire, tampoco debe dejar pasar el agua. Y en el caso de niños menores de 2 años, personas con problemas respiratorios o personas con capacidad disminuida, no se recomienda el uso de dichas mascarillas. 300 costarricenses regresaron al país anoche provenientes de España. Hasta la fecha, más de 2.000 compatriotas fueron repatriados de países alrededor del mundo. La Cancillería gestiona el retorno al territorio nacional para otros 700 costarricenses. Los 300 costarricenses que regresan al país este martes por la noche arribarán en un vuelo especial que viene desde España. Sin embargo, son nacionales que estaban varados en 17 países tras los efectos de la pandemia del COVID-19 en los aeropuertos del mundo. Por medio de las gestiones de la Cancillería y las embajadas de Costa Rica en estos países, los costarricenses regresarán a suelo nacional. Una vez que arriben a Costa Rica, serán recibidos por equipos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud para realizar las pruebas de detección del virus. Por ejemplo, tenemos hoy un vuelo que viene de España, viene con 290 personas entre pasajeros y tripulación. A todos se les va a hacer ese muestreo y se tiene que hacer de una forma muy coordinada y con un protocolo de seguridad muy alto. Se espera que se complete ese muestreo de todas esas 290 personas cuando aterrice ese avión en más o menos 3 horas a 3 horas y media. Ellos son parte de los 2.085 costarricenses que fueron repatriados en 161 vuelos, operaciones que se pudieron ejecutar por las gestiones con consulados, embajadas y gobiernos, así como permisos solicitados. Este proceso ha involucrado 161 operaciones aeronáuticas,
161 vuelos que requieren una logística muy particular, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también de cómo ubicar a los costarricenses, concentrarlos en un espacio determinado para poder llevarlos al aeropuerto en destinos que también están experimentando situaciones restrictivas de desplazamiento y de seguridades sanitarias importantes en todo el mundo. Aún las autoridades realizan las gestiones para traer a Costa Rica a otros 728 costarricenses que permanecen en otros países, pero también extranjeros que estaban en Costa Rica cuando llegó la pandemia a la región pudieron regresar a sus naciones. En total, 4.917 extranjeros regresaron por medio de 44 vuelos especiales. Que se encontraba un grupo importante de extranjeros en Costa Rica, que también es nuestra obligación darles colaboración y asistencia, y hemos logrado también asistir a cerca de 4.900 extranjeros para que puedan regresar a sus destinos. La Cancillería reportó a 82 costarricenses con COVID-19 en el exterior, 65 de ellos en los Estados Unidos, donde además 18 ticos fallecieron por la enfermedad, uno más falleció en España. Gimnasios, estéticas y restaurantes afirman que tras la reapertura autorizada por el Ministerio de Salud han tenido sus precios y han redoblado además las medidas de higiene en sus negocios. El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Salud autorizó que gimnasios, salones de belleza y otros comercios pudieran abrir sus puertas tras varias semanas de aislamiento social por la situación del COVID-19. Sin embargo, ¿cuál ha sido el movimiento de trabajo que han tenido estos negocios? En Costa Rica Noticias hicimos un recorrido por Heredia para conocer esta realidad. Visitamos el gimnasio Aval Health, en donde su propietario afirma que la situación del COVID-19 los obligó a reinventarse y a dar entrenamientos virtuales. En estos 2 meses atrás mantuvimos mucho el trabajo virtual y creo que fue realizado de buena manera. Entonces hay mucha gente que todavía está realizando ese trabajo. Y la gente que se ha incorporado sí lo ha hecho con mucha cautela, asesorándose de que viniendo a ver incluso que estemos tomando medidas en espacios, hubo un reacomodo del equipo que teníamos. Sí nos preguntan qué tantas personas estamos aceptando por horario. González, vecino de San Joaquín de Heredia, menciona que han tenido que implementar nuevas formas de higiene y desinfección. Antes pasábamos mucho de lado cosas que son sencillas que había que hacer, ¿verdad? El lavado de manos no lo tenemos que hacer hoy, lo hemos tenido que hacer siempre, pero reforzar eso y darle valor a cosas básicas como tener alcohol en gel, los baños, ¿verdad? Aumentamos la limpieza, tenemos una empresa de limpieza que nos hace la desinfección completa, aumentamos, ¿verdad? Y a veces uno lo ve como un gasto, pero que la gente vea que hemos tenido esos cuidados hace que más bien la gente nos esté buscando ahora. Por otro lado, los salones de belleza y estéticas han tenido que luchar en contra de la corriente. Por esta razón han implementado medidas de seguridad que reducen al máximo el contagio. Así lo evidenciamos en la Estética y Spa Salena en San Pablo de Heredia, donde la desinfección inicia en la puerta y en la protección del personal. Trabajando en lo que es el área de fisioterapia y estética, pues ha sido muy difícil porque a inicios de marzo yo empecé a notar que la gente ya había dejado de venir. Y tuvimos que cerrar, ¿verdad? Porque era muy difícil trabajar. Tuvimos que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, cerrar en algún momento. Yo trabajo los sábados, no pude volver a trabajar los sábados hasta el 1 de mayo. Tuve que tomar algunas medidas acá de higiene, diferentes a lo que utilizaba normalmente, como por ejemplo tener en la entrada alcohol en gel, Lysol y demás, toallitas y además de rotulación, como le indica el Ministerio de Salud. En tanto, el sector de comidas, que si bien no ha tenido un cierre del todo, sí se han visto obligados a cambiar sus estrategias de negocio, como las ventas a domicilio. En Baitula, en Santa Lucía de Barba, señalan que aunque las ventas han bajado, siguen buscando los mejores productos del mar de Punta Arenas y Guanacaste. Nosotros dejamos de percibir personas en el local, se nos bajaron mucho las ventas, sin embargo nosotros en redes sociales hemos estado con promociones, con ofertas de producto y demás, llevando a la puerta de la casa de todos los vecinos y Cartago, Alajuela y demás. Nosotros en el suelo tenemos unos conitos de distanciamiento para las personas, tenemos una mesita con alcohol, con papel para que ellos puedan limpiarse, tenemos alcohol en gel en la uña también, para que las personas puedan ingresar y frotarse en las manos.
En los 3 casos afirman que aunque están invirtiendo más en productos de higiene, no han subido los precios e incluso en algunos casos han implementado promociones para conservar a sus clientes. 12 parques nacionales podrían ser visitados por los turistas costarricenses nuevamente a partir del próximo lunes. Esto como parte de la reactivación económica paulatina que se pretende desde el gobierno, eso sí, con fuertes medidas sanitarias. Las medidas que tomó el Ministerio de Salud en acompañamiento con el Gobierno de la República llevaron varias decisiones con el propósito de reactivar poco a poco la economía del país. Una de ellas es la reapertura de 12 parques nacionales a partir del lunes 18 del presente mes, y este será en compañía de hoteles aledaños, igualmente como un plan del Instituto Costarricense del Turismo. Pese a lo anterior, el ingreso será restringido para un 50% de la capacidad de turistas. Además, la compra de entradas deberá hacerse vía internet y no en el lugar. También está estipulado el cierre de áreas comunes como zonas de acampar o ranchos para almorzar. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones, según explicó Gretel Vega, directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Aquellos áreas de especies protegidas que están más cerca del área metropolitana y que pueden ir y venir a hacer una visita corta al parque, ¿verdad? Volcán Poás, perfectamente, Irazú, sin que se vea afectado por el tema de la restricción vehicular. En el caso de las playas dentro de los parques, estas se podrán visitar en los horarios establecidos, pero sin quedarse en ellas. Algunos parques no tienen la capacidad de hacer reservaciones en línea, según explicó Vega a nuestro compañero Andrés Ortiz. Estos también ya trabajan su logística para cuando puedan abrir. Estamos metiéndole gas a un proceso para poder sumar más parques nacionales con venta de entradas online. Estamos entonces aplicando y investigando en este momento sobre las diferentes posibilidades que la normativa legal de la contratación administrativa nos permite. La buena noticia es que ya habíamos caminado mucho antes de todo ese tema de la pandemia en ese camino. Entonces yo creería que podemos tener en cuestión de algunos meses alguna buena noticia para toda la ciudadanía con respecto al tema de venta de entradas online. Lo que estamos implementando definitivamente es el uso de datáfonos. La lista de parques nacionales que se abrirán a partir del lunes son los siguientes: Volcán Irazú, Volcán Poás, Monumento Nacional Guayabo, Braulio Carrillo, Carara, Corcovado, Manuel Antonio, Cahuita, Volcán Arenal, Volcán Rincón de la Vieja, Tapantí y Los Quetzales. El 1 de junio se abrirán 16 parques nacionales más en otras etapas que dependerán del buen funcionamiento de lineamientos y protocolos en los primeros parques abiertos. En Costa Rica operan 28 parques nacionales, 58 refugios de vida silvestre y 32 zonas protegidas. 600 agentes del organismo de investigación judicial continuarán apoyando la labor de vigilancia en la frontera norte en Peñas Blancas hasta el próximo 7 de junio. Esta decisión fue aprobada por los magistrados de la Corte Plena en su sesión del pasado lunes. Unos 20 magistrados de la Corte Plena aprobaron prorrogar el permiso para que los policías del organismo de investigación judicial, OIJ, continúen apoyando la labor en la frontera norte de nuestro país entre el 12 de mayo y hasta el próximo 7 de junio. El director de este organismo, Walter Espinosa, indicó que durante los operativos han trabajado con 251 vehículos para atender zonas como Peñas Blancas, Los Chiles, Upala, Paso Canoas y también San José. Espinosa agregó que hasta el momento han consultado a 8.628 personas, 2.422 vehículos lograron detener también a 66 personas. De estas, 33 tenían orden de captura y también decomisaron 54 vehículos. Se han decomisado 54 vehículos, de esos 6 tenían orden de captura. Se remitieron 569 personas a la Policía de Migración, que eran migrantes que pretendían ingresar a nuestro territorio y que en labor coordinada con la policía fueron puestos a la disposición de las autoridades correspondientes. Se decomisaron también 8 armas de fuego y a pesar de que la labor no iba dirigida hacia ese vector, pues sí se ha hecho decomiso de marihuana, de éxtasis, crack, cocaína, obviamente en cantidades pequeñas, sobre todo que se portan con ánimo de consumo, pero que abonan a la labor que ha hecho OIJ. Igual nosotros hacemos una actividad todos los días en el gran área metropolitana, pero eso es una actividad que OIJ despliega prácticamente todos los días del año, independientemente de que haya una pandemia o no. El ministro de Seguridad, Michael Soto, solicitó
Días atrás, el apoyo de la Policía Judicial en los operativos de contención, control y acciones relacionadas con la emergencia sanitaria. El pasado 13 de abril, el máximo órgano del Poder Judicial autorizó que 600 agentes judiciales apoyaran la labor que ejecutan los oficiales de la fuerza pública en la zona norte del país. Más de 1.078.000 niños y jóvenes regresarán a clases después de las vacaciones de 15 días en medio de estrictos protocolos sanitarios por el COVID-19. Según lo confirmó la ministra de Educación, Giselle Cruz, las lecciones deberán alternarse de forma presencial y a distancia. Después del periodo de vacaciones de medio año, que va del 29 de junio al 10 de julio, regresarán las clases presenciales en las escuelas y colegios. La ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, aseguró que el retorno será gradual, es decir, no todos ingresan al mismo tiempo y además será paulatino con horarios escalonados. Cruz agregó que el curso lectivo será controlado dependiendo de la cantidad de casos activos en la comunidad educativa y además las clases serán presenciales y a distancia. Pero también la valoración de variables para este retorno a clases que está realizando el equipo de expertos que tiene a cargo 5 meses de trabajo, donde analiza el contexto de cada una de nuestras direcciones regionales y cada uno de nuestros 4.471 centros educativos, considerando las condiciones de infraestructura, distanciamiento social, abastecimiento de agua, condiciones de docentes, entre otras variables. Se mantendrá la entrega de los paquetes de alimentación en los centros educativos. La posibilidad de regresar a clases dependerá de la evolución de la pandemia y en esto el Ministerio de Educación Pública estará informando de los avances del equipo de trabajo. Veamos la siguiente información con las fases del trabajo experto. En la fase 1, el estado de la situación será el siguiente. El equipo construye el estado de la situación actual en términos de infraestructura, agua, limpieza y sanidad, alimentación, también factores psicosociales, los riesgos asociados, financiamiento y las políticas que estén vigentes e implementación en las distintas localidades educativas. Pasamos a la fase 2, la construcción de los escenarios. Es el plan de riesgos, protocolos y priorización del aprendizaje. Esto va de acuerdo con la evolución del estado de la pandemia. Se construye entonces una propuesta de posibles escenarios de reinicio, un plan de riesgos, así como distintos protocolos de reincorporación aplicables a las diferentes modalidades educativas y sus poblaciones. En esta segunda etapa, además, se planifica una priorización de los aprendizajes, así como una serie de medidas para el fortalecimiento del apoyo educativo a distancia. La fase 3 contempla la validación de los resultados, es decir, se remitirán las propuestas de escenarios y protocolos a 2 comisiones consultivas. La primera, constituida por representantes del Consejo Superior de Educación, el Estado de la Educación, CONARE, CONESUB, UNIRE y también los representantes de organismos internacionales. La segunda estará constituida por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales y representantes sindicales. De esta forma paralela también se establecerán procesos de validación y consulta con la comunidad educativa a través de las direcciones regionales y las estructuras de líderes estudiantiles. Y por último, la fase 4, que es la implementación, divulgación y monitoreo, se da a partir de los resultados obtenidos del trabajo de estas comisiones. Se procede con la elaboración de las versiones finales de los documentos para iniciar con un proceso de implementación, divulgación y capacitación, así como continuar con el monitoreo de los resultados. Como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, el cierre de los centros educativos se dio el pasado 17 de marzo y se prolongó por la evolución de la crisis. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información en 24 horas en noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como @Sinar Noticias. Ya volvemos.
Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces a partir de este lunes 11 de mayo, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión. Gracias por permanecer en sintonía de 24 horas sin noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Tras el regreso al edificio principal de la Asamblea Legislativa, los diputados alzan la voz para retomar comisiones investigadoras como las de la UPAD, FES y la de los ingresos financieros del PAC. Luego de casi un mes fuera de la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas ya empiezan a exigir un nuevo normal en el funcionamiento del primer poder de la República, donde el último mes se han aprobado leyes por la emergencia con la pandemia, pero dejaron de lado el control político y algunas investigaciones en comisiones especiales, como es el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por todos como la UPAD. En este último caso, la presidenta de la Comisión Especial que investiga la creación de la polémica oficina en Casa Presidencial asegura que es hora de ir retomando una nueva normalidad. Pero eso ya no nos puede evitar ir buscando una normalidad dentro de lo complejo que ya es este escenario en el marco de salud. Y sí, yo le apunto enormemente a que retomemos el trabajo de las comisiones y dentro de ellas las de investigación, como es el caso de la UPAD, por ejemplo, que yo presido. De manera similar piensa el legislador independiente Eric Rodríguez, quien espera que en el control político, que ya hoy dio sus primeros pasos en la Asamblea Legislativa, retome completa normalidad. Que las comisiones tienen que reactivarse, obviamente que las comisiones tienen que volver a presentarse. Dentro de las comisiones que pueden decirse de alguna manera que levanta polémica está la de la UPAD. Es necesario que esta comisión siga adelante. Está también la comisión que investiga lo del PAC, los fondos al PAC. Eso también es importante, que esté reactivada, que se vuelvan a reunir, que lleguen a esclarecer las grandes dudas que generan el accionar, en este caso, del Partido Acción Ciudadana y en el otro, de esa agencia de espionaje tipo Gestapo. Siempre hablando del tema de las comisiones, esta semana se ha vuelto trascendental para la conformación de las mismas, donde algunas, como la de Hacendarios, es apetecida por los legisladores. Hacendarios va a ser clave para nosotros, va a ser clave también en la parte económicas, la parte de la Comisión de Económicos, va a ser también clave la parte de ingreso y gasto público, entre otras como nombramientos y otras comisiones que nos interesa presidir. Bueno, nos gustaría mantener las comisiones que actualmente estamos presidiendo, Derechos Humanos, la Comisión de Agropecuarios, la Comisión de Ambiente, que son temas centrales en la agenda que el Partido Acción Ciudadana promueve en la Asamblea Legislativa, y adicionalmente algunas como la Comisión de la Mujer, que también queremos seguir avanzando en una agenda importante que tiene que ver con el combate al acoso callejero, a la violencia política. Entonces son algunas de las principales comisiones que queremos presidir. Vamos a dar un énfasis muy especial al fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y por supuesto a los proyectos de reactivación económica. Hemos presentado 33 iniciativas el día de ayer al señor ministro de la Presidencia y tenemos mucha fe de que vamos a lograr negociar una serie de iniciativas que activen la economía y que nos permitan dar un poco de soporte a la pandemia. Según el presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, espera que la otra semana estas comisiones ya estén conformadas para que puedan funcionar normalmente. El Partido Unidad Social Cristiana expuso su preocupación por la situación económica de la Caja Costarricense del Seguro Social en la reunión que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto. Desde el gobierno aseguran que hay 3 comisiones especiales trabajando en el tema y que esta semana podría existir propuestas claras para atacar el problema.
La jefatura de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana se reunió con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, esto con la finalidad de exponer sus preocupaciones y sus propuestas sobre la situación que vive el país, sobre todo en materia económica. Dentro de las principales preocupaciones que manifestaron las autoridades de la bancada social cristiana se refleja la deuda que tiene el Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social. Analizamos los créditos que están en estudio aquí en el Parlamento y estamos viendo la ruta que ellos tienen para que nos indiquen en qué quieren con claridad, con un plan de acción bien definido, utilizar los recursos de estos préstamos. Eso por una parte. Por el otro lado, les estamos pidiendo también una rendición clara de cuentas de los recursos que ya han sido aprobados hasta el día de hoy, con la intención de darle al COVID-19 una atención pronta. Hablamos de la importancia de que dentro de estos empréstitos la Caja Costarricense del Seguro Social tenga prioridad y que parte del monto de estos préstamos sean utilizados para el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ante esto, el ministro de la Presidencia explicó a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana que ya se está trabajando en este tema, señalando que inclusive esta semana podría haber noticias sobre esta problemática. El gobierno de la República ya viene trabajando en una comisión, en 3 comisiones con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y que esperamos tener una hoja de ruta más clara y más sólida en los próximos días, probablemente en esta misma semana. Desde el Partido Unidad Social Cristiana esperan, según las palabras de la subjefa de fracción, que con este ministro de la Presidencia sí se lleguen a concretar los proyectos y no como pasó con Víctor Morales, quien hoy es diputado acá en la Asamblea Legislativa del Partido de Acción Ciudadana. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, defendió el endeudamiento a organismos internacionales para hacerle frente a la crisis del COVID-19. De esos y otros temas habló con nuestro director Ernesto Rivera. Lo más importante de esta entrevista en la siguiente información. ¿Cuál era la situación antes del COVID? Eso hace que junto con otras medidas, la salud convaleciente del Estado empieza a mejorar. Como usted dijo muy bien, en marzo del 2020 tuvimos el déficit fiscal más bajo en 10 años. Empezamos a recoger más dinero más calidad en términos de recaudación y paramos el crecimiento del gasto público, particularmente salarios. ¿Cuáles son las proyecciones del déficit? Esa mejor proyección al día de hoy es que vamos a tener un déficit financiero de 8.6% del PIB y un déficit primario de 3.4% del PIB, suponiendo que la economía se levanta o que se vuelve al funcionamiento normal ya para septiembre de este año. Es que no tengamos instrumentos, lo que no tenemos es un mapa sobre la tierra sobre la que estamos volando. ¿Cuánto se ha endeudado nuestro país para hacer frente a la crisis? Estos empréstitos lo que van a hacer es financiar las presiones de gasto que la pandemia ha provocado. El gobierno dice, en lugar de ahora endeudarnos en 6.75 en el mercado interno, nos vamos a endeudar nada más en 5.39% del PIB. Y en lugar de endeudarnos en deuda externa un 3.8%, nos vamos a endeudar un 7.06% con los organismos internacionales. Le quitamos la presión al mercado local para que la gente no tenga que pagar tasas de interés más altas sobre sus hipotecas, para que las instituciones públicas no tengan que endeudarse a tasas muy altas, incluyendo el Ministerio de Hacienda. ¿En qué condiciones es el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Este préstamo es por $504 millones. Se llama un instrumento de financiamiento rápido y no tiene condiciones como tales. Lo único que el Fondo Monetario pidió es una carta firmada por su servidor y por el gobernador y por el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, diciendo cómo piensa Costa Rica establecer un paso sostenible o una trayectoria sostenible de la deuda pública en el mediano plazo, que significa llevar la razón de deuda PIB a un 50% del PIB, de deuda PIB,
en el año 2030. Y eso requiere un ajuste de gastos y de ingresos del sector público de un 1.8% del PIB en los próximos años, 2-3 años. ¿Debería de existir una mayor contribución de las empresas y personas con más capital? Cobrando los impuestos que ya existen en un trabajo cooperativo entre la Asamblea y el gobierno y hasta el sector privado. A los empresarios honestos no les es fácil competir contra la gente que usa ilegalidad, evasión, porque la cancha no está nivelada. Entonces la canciller Merkel tiene razón. Hay que hacer que quien puede pague los impuestos que existen primero. Los hoteles que tienen la autorización para abrir a partir del próximo 16 de mayo podrían utilizar las piscinas y restaurantes, pero únicamente con el 50% de aforo y aplicando el distanciamiento social. Sin embargo, aún hay incertidumbre de cuántos tomarán la decisión de abrir durante estos días. Los hoteles que tienen máximo 20 habitaciones son los que pueden abrir a partir del próximo 16 de mayo. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud en el cronograma que establecieron para la apertura gradual de los locales comerciales y de la actividad económica del país. Sin embargo, solo podrán hacerlo con el 50% de su aforo. Una de las dudas que tenían era si podían utilizar áreas comunes como piscinas o restaurantes. Daniel Salas, ministro de Salud, confirmó este martes que sí se pueden hacer uso de esas áreas, siempre y cuando se aplique el 50% de capacidad y medidas de distanciamiento social. Lo que pueden usar siempre al 50%, sí pueden usar piscinas, eventualmente restaurantes, pueden estar abiertos, pero al 50%, siempre guardando la distancia del 1.8 de metros entre los burbujas sociales. Lo que no pueden tener abierto es lo que permanece cerrado. Ya dijimos que va a permanecer cerrado hasta muy avanzada la pandemia, por ejemplo, lo que son discotecas, lo que son bares o discotecas o casinos también. Esos tres que estén dentro de un hotel no pueden estar abiertos, a pesar de que ya se les permitirá a partir del 16 el funcionamiento. La Cámara de Hoteles indicó que respetan la decisión del Ministerio de Salud, pero que preferían que fueran todos los hoteles. Sin embargo, señalaron que aún hay incertidumbre de cuáles y cuántos serán los que tomen la decisión de abrir en esta fecha. Bueno, los hoteleros, algunos dijeron, igual como que pasó hace 15 días o una semana, no sé, con los cines, que podían abrir, pero en la tarde prefirieron no abrir. Habrán hoteles que no les va a ser rentable abrir. Hoteles de la ciudad con menos hasta 20 habitaciones, casi que podría asegurar que no van a abrir, porque el turista no va a vacacionar en San José. Entonces, estamos consultando a nuestros afiliados para ver cuántos van a poder estar abriendo. También aseguraron que la Cámara junto con el ICT elaboraron un protocolo con medidas que pronto será compartido a los empresarios hoteleros. La Cámara de Hoteles específicamente lo trabajamos este fin de semana que pasó y ya está para firma, aprobación, el proceso que corresponde con los ministerios y se les va a dar a conocer. Son cosas sencillas, aquí también hay que aclarar que este protocolo es de lo básico y esencial. Porque pueden preguntarse, bueno, sí, que no podemos cumplir muchas medidas, es muy que se pueda aplicar a todos. Para la fase 2, que va del 1 al 20 de junio, se tiene programada la apertura del resto de hoteles de la misma manera con el 50% de su capacidad máxima. No toda la sangre donada por pacientes recuperados de COVID-19 podría ser candidata para la formulación de un fármaco. Por esta razón, especialistas del Instituto Clodomiro Picado y de la Caja Costarricense del Seguro Social deben realizar exhaustivas pruebas a estas muestras. Antes de que el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica elabore el medicamento contra el COVID-19, se debe cumplir un paso imprescindible. La sangre de los donadores, pacientes recuperados, debe ser estrictamente analizada. La muestra es recolectada por la Caja Costarricense del Seguro Social y quienes se encargarán del análisis son 10 profesionales del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica. ¿Pero por qué es tan importante estos exámenes? La razón es simple. En caso de que se encuentre algún patógeno en la sangre donada, este material no podrá ser utilizado en la elaboración del fármaco por el alto riesgo de infección que implicaría en la salud del receptor. El Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa Rica va a realizar los análisis de las muestras de los donantes del plasma convaleciente
para determinar que estén libres de virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Esto con el fin de que la persona que necesite el posible medicamento tenga la seguridad de que el producto no va a infectarle de otra enfermedad. El equipo tecnológico de la UCR permite procesar cerca de 275 muestras en 8 horas, una rapidez clave ante esta emergencia. Asimismo, se pueden analizar muestras en cualquier momento y si son menos de 100, tener los primeros resultados en aproximadamente 4 horas. Este proceso consiste en la recepción de las muestras, las cuales pasan por un control de calidad, en el cual vamos a verificar que las muestras cuenten con las condiciones adecuadas para procesarlas, en cuestión de temperatura. Si necesitan ser centrifugadas, las vamos a centrifugar y una vez listas, las vamos a introducir en el analizador automatizado, el cual se encarga de hacer todo el proceso, pipetear reactivos, generar una detección de los ácidos nucleicos y finalmente emite un resultado en el cual nos va a decir si la muestra está positiva o negativa por alguno de los 3 virus que mencionamos. Al final, si la sangre no posee ningún virus infeccioso, esta se convierte en candidata para que su plasma sea enviado al Instituto Clodomiro Picado e iniciar así la purificación de los anticuerpos en la planta farmacéutica. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a un particular insecto que se conoce como Juan Palo y se asemeja además a la rama de un árbol. Puede permanecer todo un día sin moverse y postrado en un árbol. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al Juan Palo, un insecto que lleva ese nombre por su particular forma de camuflarse. Es extraordinariamente largo, posee miembros finos y un cuerpo segmentado. Es de color marrón, verde o combinado, una coloración perfecta para ocultarse. Durante el día este insecto se sujeta a palos en los árboles o en otras plantas, adquiriendo una posición rígida o balanceándose hacia adelante y hacia atrás durante horas como si fuera una rama. Por las noches abandona el comportamiento discreto para aparearse y alimentarse. El macho tiene un gancho que utiliza para mantener la hembra durante la copulación y posteriormente pasa en su espalda por varios días. Si lo hace, aún puede continuar comiendo hojas desde esa posición. La hembra tiene una aleta pequeña al final de su abdomen. Ella utiliza el ovopositor para distribuir sus huevos en el aire de manera que no todos queden en el mismo lugar. Si bien todos los insectos palo comparten un aspecto similar, las diferentes especies tienen comportamientos distintos para sobrevivir. Algunos tienen coloración ideal para el camuflaje y otros tienen la capacidad de cambiar de color según su entorno, como el camaleón. Algunos caen al suelo desde su escondite si se sienten perseguidos. Tienen cuerpos relativamente frágiles, pero ciertas especies pueden regenerar un miembro si lo pierden. Los que tienen alas pueden volar o hacer sonidos de aleta. Hay insectos palo que pueden fingir estar muertos o expeler químicos desagradables en defensa propia. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. ...104 ambulancias serán adaptadas para el traslado de pacientes con coronavirus. 58.690 millones de colones fueron autorizados por la Contraloría General de la República para adaptar estas 104 unidades de ambulancias para que puedan ser utilizadas en la emergencia sanitaria que se vive. De momento, se han realizado adaptaciones a 38 ambulancias. Se espera tener al menos 20 unidades modificadas por semana.
Estas ambulancias le quedan a la caja, no es que solo se pueden utilizar para pacientes COVID-19, se pueden usar para pacientes quemados, pacientes infartados, accidentados de infecciones severas y de infartos o sangrados en el cerebro, entre otras enfermedades. Una de las características es que con esta modificación se les coloca una mampara divisoria entre la cabina del conductor y el módulo de traslado de pacientes, permitiendo aislar al chofer del virus. Estas adaptaciones incluyen las barreras físicas entre el conductor y el área de atención del paciente para aislar al conductor del virus. También dotarlas de conexiones eléctricas de voltaje de 120 voltios para poder conectar toda clase de equipo de respiración mecánica y otros equipos que se requieren para la atención de estos pacientes, y también dotar estas ambulancias de tanques de oxígeno suficientemente, de una capacidad suficiente para el traslado con oxígeno de las zonas más remotas del país. La Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con 310 unidades de ambulancia. Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias, en 24 horas en Noticias. Ya regresamos, quédese con nosotros. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 24 horas en Noticias, nuestra primera edición en Costa Rica Noticias. Y por supuesto, en la información de lo que hemos preparado para usted de las últimas 24 horas de lo más importante en Costa Rica y el mundo. José David Pérez les saluda. Gracias por sintonizarnos también a través de 101.5 Costa Rica Radio. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. 2.085 costarricenses fueron repatriados desde distintos puntos del planeta desde que se cerraron las fronteras producto del COVID-19. El Ministerio de Salud avala el uso de mascarilla para las personas que laboran y usan el transporte público, servicios de atención a clientes y también para reuniones. Los diputados planean retomar el trabajo en comisiones. Tienen como prioridad las de investigación en casos como la UPAD, el FES y los ingresos financieros del PAC. Más de 1 millón de estudiantes volverán a las aulas después del periodo de vacaciones en julio, pero el regreso será intercalado entre clases presenciales y virtuales. Iniciamos con información. El ministro de Salud, Daniel Salas, reiteró la recomendación del uso de mascarillas en el transporte público. Atención al público y reuniones presenciales que se extiendan por más de 15 minutos. Más de 2 meses después de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud recomienda el uso de mascarillas para evitar el contagio. Esto en situaciones especiales, como por ejemplo cuando se viaja en transporte público, pero siempre y cuando este artículo se utilice de la manera adecuada, según explicó el ministro de Salud, Daniel Salas. Para realizar el uso adecuado debe lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla, verificar que no tenga rasgaduras o agujeros, colocarse de forma que cubra toda la nariz y la boca, no tocarla para evitar la contaminación, no quitársela mientras esté en público,
debe cambiarse cuando ésta esté húmeda y la mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado. Salas explicó que esta recomendación se hace ahora debido a que en Costa Rica no se ha detectado transmisión comunitaria. Porque es que estamos recomendando hasta este momento y no antes el uso de cubrebocas. En Costa Rica no se ha instaurado la transmisión comunitaria, no ha habido transmisión de tal forma que nos desborde los servicios de salud. El ministro también explicó que la mascarilla puede ser comprada o fabricada en casa e incluso puede ser sustituida por las caretas de plástico. En el caso de las mascarillas quirúrgicas es importante comprobar que ésta tenga varias capas, que no deje pasar ni la luz ni el aire, tampoco debe dejar pasar el agua. Y en el caso de niños menores de 2 años, personas con problemas respiratorios o personas con capacidad disminuida, no se recomienda el uso de dichas mascarillas. 300 costarricenses regresaron al país anoche provenientes de España. Hasta la fecha, más de 2.000 compatriotas fueron repatriados de países alrededor del mundo. La Cancillería gestiona el retorno al territorio nacional para otros 700 costarricenses. Los 300 costarricenses que regresan al país este martes por la noche arribarán en un vuelo especial que viene desde España. Sin embargo, son nacionales que estaban varados en 17 países tras los efectos de la pandemia del COVID-19 en los aeropuertos del mundo. Por medio de las gestiones de la Cancillería y las embajadas de Costa Rica en estos países, los costarricenses regresarán a suelo nacional. Una vez que arriben a Costa Rica, serán recibidos por equipos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud para realizar las pruebas de detección del virus. Por ejemplo, tenemos hoy un vuelo que viene de España, viene con 290 personas entre pasajeros y tripulación. A todos se les va a hacer ese muestreo y se tiene que hacer de una forma muy coordinada y con un protocolo de seguridad muy alto. Se espera que se complete ese muestreo de todas esas 290 personas cuando aterrice ese avión en más o menos 3 horas a 3 horas y media. Ellos son parte de los 2.085 costarricenses que fueron repatriados en 161 vuelos, operaciones que se pudieron ejecutar por las gestiones con consulados, embajadas y gobiernos, así como permisos solicitados. Este proceso ha involucrado 161 operaciones aeronáuticas, 161 vuelos que requieren una logística muy particular, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también de cómo ubicar a los costarricenses, concentrarlos en un espacio determinado para poder llevarlos al aeropuerto en destinos que también están experimentando situaciones restrictivas de desplazamiento y de seguridades sanitarias importantes en todo el mundo. Aún las autoridades realizan las gestiones para traer a Costa Rica a otros 728 costarricenses que permanecen en otros países, pero también extranjeros que estaban en Costa Rica cuando llegó la pandemia a la región pudieron regresar a sus naciones. En total, 4.917 extranjeros regresaron por medio de 44 vuelos especiales. Que se encontraba un grupo importante de extranjeros en Costa Rica, que también es nuestra obligación darles colaboración y asistencia, y hemos logrado también asistir a cerca de 4.900 extranjeros para que puedan regresar a sus destinos. La Cancillería reportó a 82 costarricenses con COVID-19 en el exterior, 65 de ellos en los Estados Unidos, donde además 18 ticos fallecieron por la enfermedad, uno más falleció en España. Gimnasios, estéticas y restaurantes afirman que tras la reapertura autorizada por el Ministerio de Salud han tenido sus precios y han redoblado además las medidas de higiene en sus negocios. El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Salud autorizó que gimnasios, salones de belleza y otros comercios pudieran abrir sus puertas tras varias semanas de aislamiento social por la situación del COVID-19. Sin embargo, ¿cuál ha sido el movimiento de trabajo que han tenido estos negocios? En Costa Rica Noticias hicimos un recorrido por Heredia para conocer esta realidad. Visitamos el gimnasio Aval Health, en donde su propietario afirma que la situación del COVID-19 los obligó a reinventarse y a dar entrenamientos virtuales. En estos 2 meses atrás mantuvimos mucho el trabajo virtual y creo que fue realizado de buena manera. Entonces hay mucha gente que todavía está realizando ese trabajo. Y la gente que se ha incorporado sí lo ha hecho con mucha cautela, asesorándose de que viniendo a ver incluso que estemos tomando medidas en espacios, un reacomodo
del equipo que teníamos. Sí nos preguntan qué tantas personas estamos aceptando por horario. González, vecino de San Joaquín de Heredia, menciona que han tenido que implementar nuevas formas de higiene y desinfección. Antes pasamos mucho de lado cosas que son sencillas que había que hacer, ¿verdad? El lavado de manos no lo tenemos que hacer hoy, lo hemos tenido que hacer siempre, pero reforzar eso y darle valor a cosas básicas como tener alcohol en gel, los baños, ¿verdad? Aumentamos la limpieza, tenemos una empresa de limpieza que nos hace la desinfección completa, aumentamos, ¿verdad? Y a veces uno lo ve como un gasto, pero que la gente vea que hemos tenido esos cuidados hace que más bien la gente nos esté buscando ahora. Por otro lado, los salones de belleza y estéticas han tenido que luchar en contra de la corriente. Por esta razón han implementado medidas de seguridad que reducen al máximo el contagio. Así lo evidenciamos en la Estética y Spa Salena en San Pablo de Heredia, donde la desinfección inicia en la puerta y en la protección del personal. Trabajando en lo que es el área de fisioterapia y estética, pues ha sido muy difícil porque a inicios de marzo yo empecé a notar que la gente ya había dejado de venir. Y tuvimos que cerrar, ¿verdad? Porque era muy difícil trabajar. Tuvimos que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, cerrar en algún momento. Yo trabajo los sábados, no pude volver a trabajar los sábados hasta el 1 de mayo. Tuve que tomar algunas medidas acá de higiene, diferentes a lo que utilizaba normalmente, como por ejemplo tener en la entrada alcohol en gel, Lysol y demás, toallitas y además de rotulación, como le indica el Ministerio de Salud. En tanto, el sector de comidas, que si bien no ha tenido un cierre del todo, sí se han visto obligados a cambiar sus estrategias de negocio, como las ventas a domicilio. En Baitula, en Santa Lucía de Barba, señalan que aunque las ventas han bajado, siguen buscando los mejores productos del mar de Punta Arenas y Guanacaste. Nosotros dejamos de percibir personas en el local, se nos bajaron mucho las ventas, sin embargo nosotros en redes sociales hemos estado con promociones, con ofertas de producto y demás, llevando a la puerta de la casa de todos los vecinos y Cartago, Alajuela y demás. Nosotros en el suelo tenemos unos conitos de distanciamiento para las personas, tenemos una mesita con alcohol, con papel para que ellos puedan limpiarse, tenemos alcohol en gel en la uña también, para que las personas puedan ingresar y frotarse bien las manos. En los 3 casos afirman que aunque están invirtiendo más en productos de higiene, no han subido los precios e incluso en algunos casos han implementado promociones para conservar a sus clientes. 12 parques nacionales podrían ser visitados por los turistas costarricenses nuevamente a partir del próximo lunes. Esto como parte de la reactivación económica paulatina que se pretende desde el gobierno, eso sí, con fuertes medidas sanitarias. Las medidas que tomó el Ministerio de Salud de acompañamiento con el Gobierno de la República llevaron varias decisiones con el propósito de reactivar poco a poco la economía del país. Una de ellas es la reapertura de 12 parques nacionales a partir del lunes 18 del presente mes, y este será en compañía de hoteles aledaños, igualmente como un plan del Instituto Costarricense del Turismo. Pese a lo anterior, el ingreso será restringido para un 50% de la capacidad de turistas. Además, la compra de entradas deberá hacerse vía internet y no en el lugar. También está estipulado el cierre de áreas comunes como zonas de acampar o ranchos para almorzar. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones, según explicó Gretel Vega, directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Aquellos áreas especies protegidas que están más cerca del área metropolitana y que pueden ir y venir a hacer una visita corta al parque, ¿verdad? Volcán Poás, perfectamente, Irazú, sin que se vea afectado por el tema de la restricción vehicular. En el caso de las playas dentro de los parques, estas se podrán visitar en los horarios establecidos, pero sin quedarse en ellas. Algunos parques no tienen la capacidad de hacer reservaciones en línea, según explicó Vega a nuestro compañero Andrés Ortiz. Estos también ya trabajan su logística para cuando puedan abrir. Estamos metiéndole gas a un proceso para poder sumar más parques nacionales con venta de entradas online. Estamos entonces aplicando y investigando en este momento sobre las diferentes posibilidades que la normativa legal de la contratación administrativa nos permite. La buena noticia es que ya habíamos caminado mucho antes de todo ese tema de la pandemia en ese camino. Entonces yo creería que podemos tener en cuestión de algunos meses alguna buena noticia para toda la ciudadanía con respecto al tema de venta de entradas online. Lo que estamos implementando definitivamente es el uso de datáfonos. La lista de parques nacionales que se abrirán a partir del lunes son los siguientes: Volcán Irazú, Volcán Poás, Monumento Nacional Guayabo, Braulio Carrillo, Carara, Corcovado, Manuel Antonio,
Cahuita, Volcán Arenal, Volcán Rincón de la Vieja, Tapantí y Los Quetzales. El 1 de junio se abrirán 16 parques nacionales más en otras etapas que dependerán del buen funcionamiento de lineamientos y protocolos en los primeros parques abiertos. En Costa Rica operan 28 parques nacionales, 58 refugios de vida silvestre y 32 zonas protegidas. 600 agentes del organismo de investigación judicial continuarán apoyando la labor de vigilancia en la frontera norte en Peñas Blancas hasta el próximo 7 de junio. Esta decisión fue aprobada por los magistrados de la Corte Plena en su sesión del pasado lunes. Unos 20 magistrados de la Corte Plena aprobaron prorrogar el permiso para que los policías del organismo de investigación judicial, OIJ, continúen apoyando la labor en la frontera norte de nuestro país entre el 12 de mayo y hasta el próximo 7 de junio. El director de este organismo, Walter Espinosa, indicó que durante los operativos han trabajado con 251 vehículos para atender zonas como Peñas Blancas, Los Chiles, Upala, Paso Canoas y también San José. Espinosa agregó que hasta el momento han consultado a 8.628 personas, 2.422 vehículos lograron detener también a 66 personas. De estas, 33 tenían orden de captura y también decomisaron 54 vehículos. Se han decomisado 54 vehículos, de esos 6 tenían orden de captura. Se remitieron 569 personas a la Policía de Migración, que eran migrantes que pretendían ingresar a nuestro territorio y que en labor coordinada con la policía fueron puestos a la disposición de las autoridades correspondientes. Se decomisaron también 8 armas de fuego y a pesar de que la labor no iba dirigida hacia ese vector, pues sí se ha hecho decomiso de marihuana, de éxtasis, crack, cocaína, obviamente en cantidades pequeñas, sobre todo que se portan con ánimo de consumo, pero que abonan a la labor que ha hecho OIJ. Igual nosotros hacemos una actividad todos los días en el gran área metropolitana, pero eso es una actividad que OIJ despliega prácticamente todos los días del año, independientemente de que haya una pandemia o no. El ministro de Seguridad, Michael Soto, solicitó días atrás el apoyo de la Policía Judicial en los operativos de contención, control y acciones relacionadas con la emergencia sanitaria. El pasado 13 de abril, el máximo órgano del Poder Judicial autorizó que 600 agentes judiciales apoyaran la labor que ejecutan los oficiales de la fuerza pública en la zona norte del país. Más de 1.078.000 niños y jóvenes regresarán a clases después de las vacaciones de 15 días en medio de estrictos protocolos sanitarios por el COVID-19. Según lo confirmó la ministra de Educación, Giselle Cruz, las lecciones deberán alternarse de forma presencial y a distancia. Después del periodo de vacaciones de medio año, que va del 29 de junio al 10 de julio, regresarán las clases presenciales en las escuelas y colegios. La ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, aseguró que el retorno será gradual, es decir, no todos ingresan al mismo tiempo y además será paulatino con horarios escalonados. Cruz agregó que el curso lectivo será controlado dependiendo de la cantidad de casos activos en la comunidad educativa y además las clases serán presenciales y a distancia. Pero también la valoración de variables para este retorno a clases que está realizando el equipo de expertos que tiene a cargo 5 meses de trabajo donde analiza el contexto de cada una de nuestras direcciones regionales y cada uno de nuestros 4.471 centros educativos, considerando las condiciones de infraestructura, distanciamiento social, abastecimiento de agua, condiciones de docentes, entre otras variables. Se mantendrá la entrega de los paquetes de alimentación en los centros educativos. La posibilidad de regresar a clases dependerá de la evolución de la pandemia y en esto el Ministerio de Educación Pública estará informando de los avances del equipo de trabajo. Veamos la siguiente información con las fases del trabajo experto. En la fase 1, el estado de la situación será el siguiente. El equipo construye el estado de la situación actual en términos de infraestructura, agua, limpieza y sanidad,
alimentación, también factores psicosociales, los riesgos asociados, financiamiento y las políticas que estén vigentes e implementación en las distintas localidades educativas. Pasamos a la fase 2, la construcción de los escenarios. Es el plan de riesgos, protocolos y priorización del aprendizaje. Esto va de acuerdo con la evolución del estado de la pandemia. Se construye entonces una propuesta de posibles escenarios de reinicio, un plan de riesgos, así como distintos protocolos de reincorporación aplicables a las diferentes modalidades educativas y sus poblaciones. En esta segunda etapa, además, se planifica una priorización de los aprendizajes, así como una serie de medidas para el fortalecimiento del apoyo educativo a distancia. La fase 3 contempla la validación de los resultados, es decir, se remitirán las propuestas de escenarios y protocolos a 2 comisiones consultivas. La primera, constituida por representantes del Consejo Superior de Educación, el Estado de la Educación, CONARE, CONESUB, UNIRE y también los representantes de organismos internacionales. La segunda estará constituida por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales y representantes sindicales. De esta forma paralela también se establecerán procesos de validación y consulta con la comunidad educativa a través de las direcciones regionales y las estructuras de líderes estudiantiles. Y por último, la fase 4, que es la implementación, divulgación y monitoreo, se da a partir de los resultados obtenidos del trabajo de estas comisiones. Se procede con la elaboración de las versiones finales de los documentos para iniciar con un proceso de implementación, divulgación y capacitación, así como continuar con el monitoreo de los resultados. Como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, el cierre de los centros educativos se dio el pasado 17 de marzo y se prolongó por la evolución de la crisis. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información en 24 horas en noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como @Sinar Noticias. Ya volvemos. Punto y Coma regresa con nueva temporada. Acompáñenos a conocer lo mejor de la literatura costarricense a través de sus escritores. En la nueva temporada de Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. A partir del domingo 17 de mayo, todos los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Un grupo de investigadores trata de adentrarse en la cultura bribri y en cómo perciben el mundo y las estrellas. Para Cibú no existe la oscuridad. Nosotros, los humanos, que creemos que en la oscuridad es como símbolo de ocultarse, de no ver nada. Sicua, un documental que nos lleva a un encuentro con nuestra cultura. La ausencia de registros es una de las cosas que más amenaza esta cultura. El 14 de mayo a las 9 de la noche y con repetición el domingo 17 a las 10 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Un instrumento netamente guanacasteco y que es parte de esas raíces que se están perdiendo. Y la música del quijongo era como la manera que tenían para divertirse las personas en las haciendas y en las comunidades cercanas. El quijongo. En la zona se habla así de Liberia, Pagaces y Guardia. En las haciendas los bailes eran con quijongo y carraca. El 10 de mayo a las 10 de la mañana y el 14 de mayo a las 10 de la noche. Te invita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por permanecer en sintonía de 24 horas sin noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Tras el regreso al edificio principal de la Asamblea Legislativa, los diputados alzan la voz para retomar comisiones investigadoras como las de la UPAD, FES y la de los ingresos financieros del PAC.
Luego de casi un mes fuera de la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas ya empiezan a exigir un nuevo normal en el funcionamiento del primer poder de la República, donde el último mes se han aprobado leyes por la emergencia con la pandemia, pero dejaron de lado el control político y algunas investigaciones en comisiones especiales, como es el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por todos como la UPAD. En este último caso, la presidenta de la Comisión Especial que investiga la creación de la polémica oficina en Casa Presidencial asegura que es hora de ir retomando una nueva normalidad. Pero eso ya no nos puede evitar ir buscando una normalidad dentro de lo complejo que ya es este escenario en el marco de salud. Y sí, yo le apunto enormemente a que retomemos el trabajo de las comisiones y dentro de ellas las de investigación, como es el caso de la UPAD, por ejemplo, que yo presido. De manera similar piensa el legislador independiente Eric Rodríguez, quien espera que en el control político, que ya hoy dio sus primeros pasos en la Asamblea Legislativa, retome completa normalidad. Que las comisiones tienen que reactivarse, obviamente que las comisiones tienen que volver a presentarse. Dentro de las comisiones que pueden decirse de alguna manera que levanta polémica está la de la UPAD. Es necesario que esta comisión siga adelante. Está también la comisión que investiga lo del PAC, los fondos al PAC. Eso también es importante, que esté reactivada, que se vuelvan a reunir, que lleguen a esclarecer las grandes dudas que generan el accionar, en este caso, del Partido Acción Ciudadana, y en el otro, de esa agencia de espionaje tipo Gestapo. Siempre hablando del tema de las comisiones, esta semana se ha vuelto trascendental para la conformación de las mismas, donde algunas, como la de Hacendarios, es apetecida por los legisladores. Hacendarios va a ser clave para nosotros, va a ser clave también en la parte económicas, la parte de la Comisión de Económicos, va a ser también clave la parte de ingreso y gasto público, entre otras como nombramientos y otras comisiones que nos interesa presidir. Bueno, nos gustaría mantener las comisiones que actualmente estamos presidiendo, Derechos Humanos, la Comisión de Agropecuarios, la Comisión de Ambiente, que son temas centrales en la agenda que el Partido Acción Ciudadana promueve en la Asamblea Legislativa, y adicionalmente algunas como la Comisión de la Mujer, que también queremos seguir avanzando en una agenda importante que tiene que ver con el combate al acoso callejero, a la violencia política. Entonces son algunas de las principales comisiones que queremos presidir. Vamos a dar un énfasis muy especial al fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y por supuesto a los proyectos de reactivación económica. Hemos presentado 33 iniciativas el día de ayer al señor ministro de la Presidencia y tenemos mucha fe de que vamos a lograr pues negociar una serie de iniciativas que activen la economía y que nos permitan dar un poco de soporte a la pandemia. Según el presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, espera que la otra semana estas comisiones ya estén conformadas para que puedan funcionar normalmente. El Partido Unidad Social Cristiana expuso su preocupación por la situación económica de la Caja Costarricense del Seguro Social en la reunión que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto. Desde el gobierno aseguran que hay 3 comisiones especiales trabajando en el tema y que esta semana podría existir propuestas claras para atacar el problema. La jefatura de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana se reunió con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, esto con la finalidad de exponer sus preocupaciones y sus propuestas sobre la situación que vive el país, sobre todo en materia económica. Dentro de las principales preocupaciones que manifestaron las autoridades de la bancada social cristiana, se refleja la deuda que tiene el Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social. Analizamos los créditos que están en estudio aquí en el Parlamento y estamos viendo la ruta que ellos tienen para que nos indiquen en qué quieren con claridad, con un plan de acción bien definido, utilizar los recursos de estos préstamos. Eso por una parte. Por el otro lado, les estamos pidiendo también una rendición clara de cuentas de los recursos que ya han sido aprobados hasta el día de hoy, con la intención de darle al COVID-19 una atención pronta. Hablamos de la importancia de que dentro de estos empréstitos la Caja Costarricense del Seguro Social tenga prioridad y que parte del monto de estos préstamos sean utilizados para el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ante esto, el ministro de la Presidencia explicó a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana que ya se está trabajando en ese tema, señalando que inclusive esta semana podría haber noticias sobre esta problemática.
El gobierno de la República ya viene trabajando en una comisión, en 3 comisiones con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y que esperamos tener una hoja de ruta más clara y más sólida en los próximos días, probablemente en esta misma semana. Desde el Partido Unidad Social Cristiana esperan, según las palabras de la subjefa de fracción, que con este ministro de la Presidencia sí se lleguen a concretar los proyectos y no como pasó con Víctor Morales, quien hoy es diputado acá en la Asamblea Legislativa del Partido Acción Ciudadana. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, defendió el endeudamiento a organismos internacionales para hacerle frente a la crisis del COVID-19. De esos y otros temas habló con nuestro director, Ernesto Rivera. Lo más importante de esta entrevista en la siguiente información. ¿Cuál era la situación antes del COVID? Eso hace que junto con otras medidas, la salud convaleciente del Estado empieza a mejorar. Como usted dijo muy bien, en marzo del 2020 tuvimos el déficit fiscal más bajo en 10 años. Empezamos a recoger más dinero más calidad en términos de recaudación y paramos el crecimiento del gasto público, particularmente salarios. ¿Cuáles son las proyecciones del déficit? Esa mejor proyección al día de hoy es que vamos a tener un déficit financiero de 8.6% del PIB y un déficit primario de 3.4% del PIB, suponiendo que la economía se levanta o que se vuelve al funcionamiento normal ya para septiembre de este año. Es que no tengamos instrumentos, lo que no tenemos es un mapa sobre la tierra sobre la que estamos volando. ¿Cuánto se ha endeudado nuestro país para hacer frente a la crisis? Estos empréstitos lo que van a hacer es financiar las presiones de gasto que la pandemia ha provocado. El gobierno dice, en lugar de ahora endeudarnos en 6.75 en el mercado interno, nos vamos a endeudar nada más en 5.39% del PIB. Y en lugar de endeudarnos en deuda externa un 3.8%, nos vamos a endeudar un 7.06% con los organismos internacionales. Le quitamos la presión al mercado local para que la gente no tenga que pagar tasas de interés más altas sobre sus hipotecas, para que las instituciones públicas no tengan que endeudarse a tasas muy altas, incluyendo el Ministerio de Hacienda. ¿En qué condiciones es el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Este préstamo es por $504 millones. Se llama un instrumento de financiamiento rápido y no tiene condiciones como tales. Lo único que el Fondo Monetario pidió es una carta firmada por su servidor y por el gobernador y por el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, diciendo cómo piensa Costa Rica restablecer un paso sostenible o una trayectoria sostenible de la deuda pública en el mediano plazo, que significa llevar la razón de deuda PIB a un 50% del PIB, de deuda PIB, en el año 2030. Y eso requiere un ajuste de gastos y de ingresos del sector público de un 1.8% del PIB en los próximos años, 2-3 años. ¿Debería de existir una mayor contribución de las empresas y personas con más capital? Cobrando los impuestos que ya existen en un trabajo cooperativo entre la Asamblea y el gobierno y hasta el sector privado. A los empresarios honestos no les es fácil competir contra la gente que usa ilegalidad, evasión, porque la cancha no está nivelada. Entonces la canciller Merkel tiene razón. Hay que hacer que quien puede pague los impuestos que existen primero. Los hoteles que tienen la autorización para abrir a partir del próximo 16 de mayo podrían utilizar las piscinas y restaurantes, pero únicamente con el 50% de aforo y aplicando el distanciamiento social. Sin embargo, aún hay incertidumbre de cuántos tomarán la decisión de abrir durante estos días. Los hoteles que tienen máximo 20 habitaciones son los que pueden abrir a partir del próximo 16 de mayo.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud en el cronograma que establecieron para la apertura gradual de los locales comerciales y de la actividad económica del país. Sin embargo, solo podrán hacerlo con el 50% de su aforo. Una de las dudas que tenían era si podían utilizar áreas comunes como piscinas o restaurantes. Daniel Salas, ministro de Salud, confirmó este martes que sí se pueden hacer uso de esas áreas, siempre y cuando se aplique el 50% de capacidad y medidas de distanciamiento social. Lo que pueden usar siempre al 50%, sí pueden usar piscinas, eventualmente restaurantes, pueden estar abiertos, pero al 50%, siempre guardando la distancia del 1.8 de metros entre los burbujas sociales. Lo que no pueden tener abierto es lo que permanece cerrado. Ya dijimos que va a permanecer cerrado hasta muy avanzada la pandemia, por ejemplo, lo que son discotecas, lo que son bares o discotecas o casinos también. Esos tres que estén dentro de un hotel no pueden estar abiertos, a pesar de que ya se les permitirá a partir del 16 el funcionamiento. La Cámara de Hoteles indicó que respetan la decisión del Ministerio de Salud, pero que preferían que fueran todos los hoteles. Sin embargo, señalaron que aún hay incertidumbre de cuáles y cuántos serán los que tomen la decisión de abrir en esta fecha. Bueno, los hoteleros, algunos dijeron, igual como que pasó hace 15 días o una semana, no sé, con los cines, que podían abrir, pero en la tarde prefirieron no abrir. Habrán hoteles que no les va a ser rentable abrir. Hoteles de la ciudad con menos hasta 20 habitaciones, casi que podría asegurar que no van a abrir, porque el turista no va a vacacionar en San José. Entonces, estamos consultando a nuestros afiliados para ver cuántos van a poder estar abriendo. También aseguraron que la Cámara junto con el ICT elaboraron un protocolo con medidas que pronto será compartido a los empresarios hoteleros. La Cámara de Hoteles específicamente lo trabajamos este fin de semana que pasó y ya está para firma, aprobación, el proceso que corresponde con los ministerios y se les va a dar a conocer. Son cosas sencillas, aquí también hay que aclarar que este protocolo es de lo básico y esencial. Porque pueden preguntarse, bueno, sí, que no podemos cumplir muchas medidas, es muy que se pueda aplicar a todos. Para la fase 2, que va del 1 al 20 de junio, se tiene programada la apertura del resto de hoteles de la misma manera con el 50% de su capacidad máxima. No toda la sangre donada por pacientes recuperados de COVID-19 podría ser candidata para la formulación de un fármaco. Por esta razón, especialistas del Instituto Clodomiro Picado y de la Caja Costarricense del Seguro Social deben realizar exhaustivas pruebas a estas muestras. Antes de que el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica elabore el medicamento contra el COVID-19, se debe cumplir un paso imprescindible. La sangre de los donadores, pacientes recuperados, debe ser estrictamente analizada. La muestra es recolectada por la Caja Costarricense del Seguro Social y quienes se encargarán del análisis son 10 profesionales del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica. ¿Pero por qué es tan importante estos exámenes? La razón es simple. En caso de que se encuentre algún patógeno en la sangre donada, este material no podrá ser utilizado en la elaboración del fármaco por el alto riesgo de infección que implicaría en la salud del receptor. El Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa Rica va a realizar los análisis de las muestras de los donantes del plasma convaleciente para determinar que estén libres de virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Esto con el fin de que la persona que necesite el posible medicamento tenga la seguridad de que el producto no va a infectarle de otra enfermedad. El equipo tecnológico de la UCR permite procesar cerca de 275 muestras en 8 horas, una rapidez clave ante esta emergencia. Asimismo, se pueden analizar muestras en cualquier momento y si son menos de 100, tener los primeros resultados en aproximadamente 4 horas. Este proceso consiste en la recepción de las muestras, las cuales pasan por un control de calidad, en el cual vamos a verificar que las muestras cuenten con las condiciones adecuadas para procesarlas, en cuestión de temperatura. Si necesitan ser centrifugadas, las vamos a centrifugar y una vez listas, las vamos a introducir en el analizador automatizado, el cual se encarga de hacer todo el proceso, pipetear reactivos, generar una detección de los ácidos nucleicos y finalmente emite un resultado en el cual nos va a decir si la muestra está positiva o negativa por alguno de los 3 virus que mencionamos.
Al final, si la sangre no posee ningún virus infeccioso, esta se convierte en candidata para que su plasma sea enviado al Instituto Clodomiro Picado e iniciar así la purificación de los anticuerpos en la planta farmacéutica. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a un particular insecto que se conoce como Juan Palo y se asemeja además a la rama de un árbol. Puede permanecer todo un día sin moverse y postrado en un árbol. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al Juan Palo, un insecto que lleva ese nombre por su particular forma de camuflarse. Es extraordinariamente largo, posee miembros finos y un cuerpo segmentado. Es de color marrón, verde o combinado, una coloración perfecta para ocultarse. Durante el día este insecto se sujeta